Germain, muchas gracias. Bueno, pues arrancamos. Vuelvo a mostrarles en la pantalla, como lo hemos hecho en otras ocasiones, la página web del, pues del PIMUS de Los Cabos. Me parece que ya se está viendo, ¿sí, Chuy? Sí, ya se ve. Gracias. Y parece que está mejor el internet, qué bueno. Nada más recordarles a todos que está aquí la página, ya lo hemos dicho, creo que el grupo ya la conoce, y está por aquí también ya el material del webinar del viernes pasado, que es el de acciones para desincentivar el uso del transporte motorizado. Aquí pueden ver ya el video. Ah, no, no está. Habla con Alejandro, por favor. Recordarles también que, bueno, hoy tenemos este webinar del día de hoy. Pasado mañana, 22 de abril, de transporte público, y el viernes 24 de abril, el último, de seguridad vial, en esta nueva faceta, en este primer periodo de webinars, esperando complementarlos en mayo, con siguientes reuniones mucho más específicas cada vez. Recordarles también que está para descargar el diagnóstico completo. Hoy vamos a hablar de movilidad no motorizada, pero en el diagnóstico, infórmate más. Aquí pueden ver dónde descargar el diagnóstico. Muy bien, entonces te regreso a la pantalla. Jesús, bienvenido. Si gustas comentarnos. Claro, gracias, Salvador. Buen día a todos, buen día, esperemos que tengamos una buena semana también. Pues mi comentario va en el sentido de, pues el día de ayer, 19 de abril, pues conmemoramos el Día Mundial de la Bicicleta. Digo, lamentablemente no lo pudimos hacer con rodadas, ni nada que se le pareciera, pero al final de cuentas hay un potencial ahí creciente en la bicicleta, aprovechando este webinar de movilidad no motorizada. Hay un potencial fuerte en cuanto al uso de la bicicleta, pues sobre todo para lo que será la salida de la epidemia. Vemos casos, estamos siguiendo casos como ciudades como Londres, Berlín, Bogotá, Bruselas, ¿no? Que están precisamente en hacia esa salida y están requiriendo y utilizando, e inclusive analizando, ¿no? También cómo poder digamos, uso de la bicicleta potenciarlo mucho más, tomando en cuenta que por un lado, pues el transporte público quizá se desincentive su uso por lo mismo de la pandemia, y el auto particular pues también tendrá ahí también un nicho mayor, ¿no? Entonces la bicicleta pues queda ahí con un potencial bastante importante y pues también habrá que analizarlo en esa perspectiva. Y pues bueno, pues darles la bienvenida a esta recta de webinars final de esta semana, al menos para esta fase. Y pues adelante, Salvador, equipo de urbanistas. Amable. Pues nos arrancamos, Ociel, muchas gracias. Damos la bienvenida a más colegas que se acaban de sumar. Voy a leer algunos de los nombres de los participantes. Está, bueno, una persona con las siglas AM, perdón. Está también Alma Lorena Espinosa, a Blanca Cárdenas ya la habíamos mencionado, a Corina Guisado, bienvenida. Dayanara Angulo, está Enrique Iván Reina, que ha participado en otros, muchas gracias. Está Paola López, gracias. Víctor Manuel Floriani, Claudia Ibarra, bienvenidos, muchas gracias. Y pues arrancamos. Magda sí ya te había mencionado, ¿verdad? Desde el inicio. Gracias, pues nos arrancamos con este tema que a nosotros en urbanística nos encanta, que es movilidad no motorizada. Sobre este tema pensamos que hay la gran oportunidad en todas las ciudades, independiente y considerando todos los factores que tienen las ciudades, pero creemos que en la movilidad no motorizada está la semilla de la sostenibilidad. Entonces, en la que sigue vamos a ver las típicas reglas del webinar. Nada más como recordatorio, pues tenemos espacios para la conversación, ejercicios. Si quieres adelantar, por favor, Jesús.
Eh, Vamos a utilizar de nueva cuenta el Mentimeter, así como ejercicios. Hoy vamos a hablar rápidamente, bueno, volver a recordar sobre el PIMUS, pero particularmente centrarnos en el tema de la sesión de hoy, que es movilidad no motorizada. Vamos a aportar datos del diagnóstico, vamos a hablar sobre las problemáticas y la principal parte de la sesión es discutir sobre estrategias realizadas en otras ciudades y su aplicación en los cabos, la que sigue. Eh, el objetivo de la sesión es, bueno, ya hemos mencionado quién nos acompaña en esta sesión. Por parte de Urbanística tenemos a varios colegas que están aquí y que la sesión es principalmente conducida el día de hoy por Cristian Vargas. Está aquí presente. Gracias, Cristian. Por Adrián Acevedo. Gracias, Adrián. Y por Jesús Ríos. Principalmente, me faltó mencionar a alguien de quien principalmente está llevando la sesión, Jesús. Sí. Perdón, listo. No, Salvador, está bien No. así, nosotros tres. Gracias. Muy bien. La que sigue, por favor. Sí. El objetivo general del webinar es mostrar las acciones propuestas para resolver las problemáticas de la movilidad no motorizada en los cabos y evaluarlas en conjunto con las personas en esta sesión. O sea, además estamos, pues, construyéndolas, ¿no? A partir de esto que vamos a comentar, primero la parte del diagnóstico y también la parte de las propuestas. Entonces, rápidamente, para los que nos estén acompañando por primera ocasión, pues está, ¿qué es un PIMUS? Que es lo que hemos comentado, que es el Plan Integral de Movilidad, que es un instrumento que genera alternativas al uso del automóvil, promueve viajes no motorizados o transporte público, impulsa el ordenamiento del transporte de mercancías, racionalizando su circulación urbana. Por eso es muy importante este webinar en específico, muy, muy importante, porque además entonces es el viaje que todos hacemos y que nadie cuenta. El viaje, el no motorizado, sobre todo el peatonal, que muchas veces no contamos el simple y sencillo hecho de levantarnos de la cama y salir a tomar el transporte o incluso tomar nuestro vehículo, no lo tomamos como un viaje. Y es muy importante. Y en la elaboración del PIMUS rápidamente, pues está la organización previa, el diagnóstico, que es el trabajo que ya se realizó, perdón, y en este momento pues la elaboración del plan. Y posteriormente pues está el tema de aprobación y publicación, monitoreo y evaluación. La visión del PIMUS, pues hasta el momento nos mantenemos en esto. Durante estos días hemos recopilado todos los comentarios que nos han hecho durante todos los webinars y haremos los ajustes pertinentes de ser necesario. Es importante que entendamos el concepto de la movilidad no motorizada para dar pie al tema de diagnóstico. La movilidad motorizada es aquella en la cual se carece de un motor que es impulsada por las personas y que además es para desplazar personas y productos. Siempre creemos que los productos se deben desplazar en camionetas, en vehículos de mayor capacidad, pero hemos visto que otras ciudades han implementado cierto tipo de reparto de mercancías, de paquetería en estos modos no motorizados. Y recordemos que anteriormente, pues el cartero que llevaba la correspondencia a nuestras casas, pues lo hacía en una bicicleta. Después se fue, digamos, modernizando y cambiaron por las motocicletas para repartir un mayor número de correspondencia en un menor tiempo. Esta movilidad no motorizada está conformada por peatones y ciclistas. Es económica, es de baja velocidad, lo cual implica un tema de seguridad vial, es favorable para la salud, es no contaminante y sin embargo, esta pues digamos que tiene sus peros y estos peros pues desde la vista del diseño y de las políticas que que se implementen como consecuencia del PIMUS, pues es atender un tema de mayor vulnerabilidad y riesgo. Pero también que además esta es una a la que menos se le dedica un presupuesto. Su infraestructura, y lo comentábamos la sesión pasada, en el municipio alrededor del 70-80% de las vialidades carecen de banquetas. Ya más específico en San José y en San Lucas, pues llegamos a un 50-52%, ahorita lo vamos a mostrar. Sin embargo, es destacar que la mitad de estas calles, de las calles que tenemos, pues no cuentan con las condiciones adecuadas para esto.
Entonces, bien, pasemos al Mentimeter, así como nos preguntaba Germain en un inicio, pues vamos a pasar a esta sesión y les paso la clave. A ver, estoy compartiendo la pantalla. Y por favor, si alguien tiene algún problema para conectarse, están mis compañeros Sofi, Cristian. ¿Ven la pantalla? El código es, van a menti.com de sus teléfonos celulares y el código para acceder es 687354. Sofi, ¿me puedes apoyar poniéndolo en el chat? Claro. Gracias. Y entonces, la primera pregunta que les vamos a hacer es, para los que están en Los Cabos o los que han ido a Los Cabos, ¿cómo es su experiencia al caminar por Los Cabos? Es poco segura. Eh, fíjense cómo el cómodo y accesible estaba a la mitad y ahorita bajó. Bueno, ya por ahí esto aumentó un poquito el seguro. Agradable. Tenemos 11, habemos 32 personas participando, entonces cuando lleguemos a 20, 22, pasaremos a la siguiente pregunta. Tenemos 15. ¿Alguien más que no haya podido acceder al Mentimeter, que tenga algún problema ahí? Germán Salazar hace el comentario en el chat de que depende de la zona. Sí, de acuerdo, pero en general, en Los Cabos, ¿cómo sería tu experiencia si lo tuvieras que calificar en general? Sabemos que es muy diferente si caminas por el centro de San José o por la zona de la Marina en San Lucas, o incluso ya pues más diferente si te vas a las colonias, digamos ¿qué se llama? Villas Lomas del Sol. Lomas del Sol. Así es, o incluso Gastelum y Palmas. o el Zacatal, de Vista Hermosa, San José Viejo, y muy diferente también si eres, digamos que si trabajas a lo largo de la Transpeninsular, pues incluso hacer los recorridos dentro de San José o de San Lucas a lo largo de la Transpeninsular, pues tiene sus zonas en las que sí hay banquetas, otras en las que no, otras en las que la banqueta es prácticamente para poder acomodar las instalaciones. Tenemos 20 y en general salió muy baja la calificación. La que sigue. ¿Cuál es tu principal desafío al caminar por Los Cabos? El clima y la falta de sombra. Salió muy pequeño aquí en la pantalla. Clima, falta de sombra, seguridad vial, riesgo a asalto o robo, falta de espacios peatonales o cansancio por las pendientes. Cuando lleguemos a 20 seguridad vial. Seguridad vial. Sí, es correcto. $18. Seguridad vial, sí, de seguridad vial es el principal, digamos, desafío que encuentran los peatones. Uno más. A ver, 20. Cristian, es la que sigue también, ¿verdad? Sí, Jesús. Ok, pasamos a la que sigue. Y entonces, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo están con lo siguiente? Caminar en Los Cabos es confortable, existe infraestructura peatonal que facilita los viajes a pie, las personas con discapacidad se desplazan con facilidad. ¿Qué tan de acuerdo o desacuerdo están con esto? Rápidamente para pasar ya a la parte de diagnóstico.
Las personas con discapacidad se desplazan con facilidad, más en desacuerdo. Caminar en los carros confortable en desacuerdo y mucho tiene que ver con un tema de sombra, de las banquetas, obviamente. $18, faltan 2 y pasamos directamente ya a la presentación. Listo. Entonces, regresamos a la presentación. La movilidad. ¿Ya ven la pantalla? Sí, ya la vemos, sí. Bueno, entonces los dejo con Cristian para que explique el apartado de diagnóstico para movilidad no motorizada, sobre todo el peatonal. Adelante, Cris. Perfecto. Bueno, pues buen día a todos. Muchas gracias por estar aquí en el webinar de movilidad no motorizada. Se dieron cuenta, le hicimos 3 preguntas ahí en Mentimeter antes de pasar a los datos del diagnóstico, porque queríamos que vieran que sus opiniones tienen mucha equivalencia en los datos que recabamos durante el diagnóstico. Para empezar, les quiero mostrar el reparto modal. Si pueden observar, pues hay un gran desbalance entre lo que es el transporte privado, transporte motorizado privado, y lo que es el transporte público y pues caminar y bicicleta, ¿no? La bicicleta tiene un porcentaje de uso muy bajo, que es el 0.75%. Caminar sí tiene, digamos, algo más considerable en comparación que la bicicleta, que es de 15.11%, pero comparado con el transporte privado, pues representa la mitad, ¿no? De todos el porcentaje total. Además de esto, pues si lo dividimos, bueno, ya centrándonos en la movilidad no motorizada, en los viajes a bicicleta y a pie, y lo desagregamos por centro de población, vemos que en Cabo San Lucas tienden un poquito a movilizarse más en estos modos de transporte no motorizados. En Cabo San Lucas se usa el 0.98% en bicicleta y en los peatones, bueno, a pie, perdón, el 16.99%. Mientras que San José del Cabo el 0.40 y el 10.75 respectivamente. ¿Puedes pasar a la siguiente, Jesús? Bueno, ahora es importante ver la cantidad de viajes que se realizan por motivo. Este dato lo obtuvimos de la encuesta origen-destino que aplicamos. Y podemos observar que del total de los viajes que se realizan a trabajar de todos los modos, para trabajar únicamente se realiza o se llega a trabajar caminando en un 10.91% comparado con todos los demás modos de transporte. Para estudiar, el porcentaje equivale a 11%, 11.11%. Decidimos mostrarles los motivos del trabajo y de estudiar porque en general, englobando todos los modos de transporte, son los que tienen mayor porcentaje y son los más relevantes, el trabajo y el ir a estudiar. Pero si nos fijamos individualmente en la tabla de abajo, vemos que para trabajar, digamos, si sumamos todos los viajes de todos los modos de transporte, englobando todos los motivos, pues ir a trabajar caminando, pues es muy bajo, ¿no? Es 4.5% del total de todos los viajes en todos los modos de transporte. Y pues en bicicleta, pues ni se diga, son únicamente el 0.20%. Y esos son los porcentajes mayores en los motivos. Es decir, hacia donde se realizan más viajes es a trabajar caminando y a realizar compras en el caso de los viajes a pie. Y en el caso de los viajes en bicicleta, pues a donde se realiza comúnmente el viaje en bicicleta es a trabajar, estudiar y a las compras. En realidad a otro tipo de actividades no tiene pues uso la bicicleta, lo cual nos indica ahí un desbalance importante.
¿Podrías pasar a la siguiente, Jesús? Ok. Bueno, pues este dato que es del INEGI nos dice que 52% de las calles no cuentan con banqueta. Ahí mostramos los mapas de Cabo San Lucas y de San José, en el que se muestran en verde las vialidades que cuentan con banqueta y en rojo las vialidades que no cuentan con banqueta. Entonces podemos ver que los porcentajes es altísimo, es muy alto el porcentaje de vialidades que no cuentan con banqueta, ¿no? Y esto puede traducirse que pues la gente no está, una de las razones es que no está caminando porque pues no tiene la infraestructura suficiente, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente diapositiva, Jesús? Sí, aquí es de resaltar que esos son datos del INEGI y que contrastamos con la información que cuando realizamos las encuestas origen-destino, el encuestador tomaba datos de cómo estaba la calle, si había iluminación, si había también un tema de arbolado, banquetas, y que al cruzarlo, pues la verdad es que nos dio bastante parecido a lo que nos da el INEGI. Y esto lo tomo a colación por lo que comenta Magda, que ahora lo que buscamos es que las calles, cuando sean intervenidas, no tengan el diseño que normalmente se hace hasta ahora, de tener calles de concreto y banquetas, o sea, que todo sea de concreto de paramento a paramento, sino buscar un nuevo diseño para el contexto de Los Cabos, ¿no? Sí, de acuerdo. Y gracias, Magda, por el comentario. De hecho, ahorita vamos a hacer un ejercicio en el que pues vamos a tratar de sensibilizarnos un poquito en pensar en cómo deben estar diseñadas las calles. Y bueno, también obteniendo datos del INEGI, tenemos estos porcentajes de infraestructura existente en las vialidades y vemos que en el caso del pavimento, únicamente hay 21.56% de las manzanas que tienen calles pavimentadas en todas las vialidades que conforman dichas manzanas. Y si vemos, el 34.05% no están pavimentadas en ninguna de las vialidades que conforman estas manzanas, ¿no? Entonces, ahí se corrobora el dato de generalmente pues, las vialidades que no tienen pavimento, pues no tienen banqueta y viceversa, ¿no? Y este dato de las banquetas, igual que ya lo habíamos mencionado, la guarnición, pues prácticamente lo mismo que la banqueta, son los mismos porcentajes. ¿Puedes pasar a la siguiente, Jesús? Sí. Y ahora vemos un poquito en el aspecto de confort, accesibilidad universal y seguridad, ¿no? Del aspecto de accesibilidad universal, vemos que en 57.06% de las manzanas no existen rampas en ninguna vialidad, ¿no? De las vialidades que la conforman. De hecho, creo que importante ver el dato opuesto, que es que solo el 7.19% cuentan con rampas de accesibilidad, lo cual es pues un número bastante bajo y nos indica que pues los niveles de accesibilidad universal en Los Cabos pues están bajos. Luego, en el aspecto pues de seguridad, nos funciona el dato de alumbrado público, ¿no? Está mejor balanceado el alumbrado público en este caso, pero aún hay carencias. El 16.21% de las vialidades de dichas manzanas registradas no cuenta con ninguna lámpara o con ningún dispositivo de alumbrado, ¿no? Aquí es importante ver el dato de que 44.65 existe alumbrado en alguna vialidad de las manzanas registradas. Esto quiere decir que existe alumbrado, pero no con suficiente cobertura, es decir, no existen lámparas en todas las vialidades. Existe en alguna vialidad, en otras no. Entonces ahí nos habla de un problema de cobertura. Existe la infraestructura, pero la cobertura no es suficiente. Y un tema muy importante, el arbolado, que sabemos de las condiciones climáticas, las condiciones de Los Cabos, ¿no? Que pues el calor es bastante fuerte, lo que puede producir que la gente no esté viajando en bicicleta y más a pie, ¿no? Porque en bicicleta tal vez, pues
el mismo movimiento y la velocidad de la bicicleta, pues te puede ayudar un poco a contrarrestar este clima, ¿no? Pero caminando es bastante difícil. Y vemos que el porcentaje de la cobertura también en el arbolado es bastante alto, o sea, o de la cobertura baja, que es el 67%. En el caso, el 18.97 no existe ningún árbol, ningún tipo de vegetación en las vialidades. Y pues es bajo el porcentaje de arbolado en todas las vialidades, que es el 9.47, ¿no? Existe la vegetación, pero la cobertura no es suficiente y pues entendemos que las especies son pues distintas, ¿no? Y tenemos que buscar ahí en la paleta vegetal algo que nos pueda ayudar a contrarrestar los problemas de clima, ¿no? Y que pues sea adaptable al entorno de Los Cabos. Aquí un comentario, ¿puedo hacer un comentario? Sí. Cuando han puesto vegetación, sobre todo en lo que es el bordo del par vial, pusieron vegetación que se necesita estar regando constantemente y nosotros no contamos con mantos acuíferos suficientes para eso. Pocas veces, solo en unas vialidades nuevas, han puesto árboles de la región, que son los lomboy o los palo blanco, palo escopeta, que esos se mantienen verdes sin necesidad de regarse tan seguido como las palmeras o los arbustos que han estado poniendo. Sí, y esto es importante. Si me permites comentar, Sí, adelante, Carlos. qué bueno que están tocando sobre la paleta vegetal. Bueno, yo soy Carlos López, director general de Ecología y Medio Ambiente. Ahorita estamos trabajando la dirección con una paleta vegetal en coordinación con el CIPNOR, que es un centro de investigación del noroeste que está en La Paz, y justamente estamos trabajando con una paleta vegetal con especies, como bien lo menciona, que tienen que ser con especies nativas y endémicas, ¿no? Y muchas tienen que ver con aquellas especies que nos van a proporcionar sombra, pero también que el recurso del agua va a ser mínimo. Entonces ya estamos trabajando con eso y eso se va a implementar en los programas que tengan que ver tanto en la zona rural como en la zona urbana, y que ojalá podamos trabajar en conjunto con ustedes para este diseño, ¿no? De acuerdo. Muy bien eso, Carlos. Inclusive no solamente para vialidades, también lo podemos pasar también para públicos, pero se abre una buena posibilidad de colaboración. Tomamos toda la palabra y podemos estar muy claro que sí. revisar. A la orden, ahí estamos. Sí. Muchas gracias, Carlos. Super, Carlos. Gracias. Adelante, Cris. Sí, de acuerdo. Bueno, y parte del diagnóstico incluyó un estudio que realizamos, que es el estudio, la evaluación CAP, que significa la calidad del ambiente peatonal. Tomamos una muestra de 15 intersecciones en las que aplicamos esta evaluación CAP, y el objetivo de esta evaluación es medir qué tan fácil, qué tan cómodo, qué tan accesible es caminar para las personas en ciertos puntos, ¿no? Y esto se logra evaluando desde 5 parámetros, que son la vegetación, la condición de la acera, la seguridad vial, que implica pues señalización, cruces peatonales y dispositivos de seguridad, ¿no? Iluminación y fachadas visualmente activas, ¿no? Estos parámetros dan puntuación a cada una de las zonas que se estudian, y se llega a un promedio en el que se pueden obtener 15 puntos, ¿no? La evaluación es en una escala de 0 a 15, y pues entre mayor sea la puntuación, pues mejor es la calidad del ambiente peatonal en la zona evaluada. Todos estos parámetros siempre tomando en cuenta la accesibilidad universal, ¿no? En el caso de las aceras, que tengan rampas, que existan dispositivos de seguridad para las personas discapacitadas, que haya huellas podotáctiles. En seguridad vial, pues que haya semáforos auditivos, quizás semáforos peatonales, y pues siempre con este enfoque. ¿Podemos pasar a la siguiente, Chuy? Sí. Entonces nosotros hicimos, me voy a ir un poco rápido porque por el tiempo necesitamos avanzar, y pues de las 15 intersecciones elegimos la que peor salió evaluada y la que salió mejor evaluada, ¿no? La que salió con más bajos niveles fue la intersección de Don Guillermo y Forjadores. Si ven, lo que hacemos en esta evaluación es
analizar cada uno de los trayectos en los que se realizan desplazamientos peatonales. Esto lo logramos haciendo un vuelo de dron en el que observamos el comportamiento de los peatones, hacia dónde se dirigen y las direcciones que toman. Y con base en esto, también con ayuda con el dron y con estudio en el sitio, pues aplicamos los parámetros anteriormente mencionados y evaluamos, ¿no? En este caso, pues si pueden observar, la escala es de rojo a verde en puntos, de 0 a 15, y pues rojo es el nivel más bajo que puede obtener, y naranja, ¿no? Que son los dos reprobatorios, de ahí sigue amarillo, verde y verde más fuerte, que es, digamos, los que son niveles ya, digamos, aprobables, ¿no? Siendo el más óptimo el verde. Pues pasamos a la siguiente, Jesús. Bueno, estos son, digamos, cada uno de los trayectos se le asignan puntuaciones y pues ya después se promedian. Y como pueden ver, así, regrésale, ahí está bien, Chuy, gracias. No, la atrás. En vegetación, pues obtiene un nivel 0. Si pudieran ver en la fotografía, no existe ningún tipo de vegetación. El nivel más bajo también es seguridad vial, porque no existe ningún tipo de señalización peatonal, ya sea vertical, horizontal, ni semáforos peatonales. Fachadas activas, no hay actividad, no hay, digamos, permeabilidad desde los locales y los predios hacia la calle. Y pues en donde obtuvo puntos fue en iluminación, que existe, pero no existe cobertura, es por eso que obtuvo 0.7 de 3 puntos disponibles. Y aceras, pues 1.5 porque existen y están en buenas condiciones, pero no tienen los criterios de accesibilidad universal necesarios para asegurar la accesibilidad, ¿no? Por eso es que obtuvo esta puntuación tan baja. ¿Podemos en la siguiente, Jesús? Y ahora vemos el ejemplo, el mejor ejemplo de Los Cabos, que es la glorieta, o bueno, al menos de las intersecciones que analizamos, que es la glorieta de Mijares, en la que se ve todos los, digamos, en seguridad, pues tiene cruces peatonales, tienen volardos, tienen rampas de accesibilidad, tiene señalización peatonal. Quizá aquí no tiene la señalización común de cruce peatonal, pero sí tiene un material, digamos, que hace la diferencia y se enmarca como un cruce peatonal, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente, Jesús? Bueno. Antes nada más, ahí en el chat me hacían la referencia que no se veía la simbología. Okay. Esa es la simbología que se tiene el límite de manzana, sentido vial, carriles divisorios, banquetas. Si es banqueta en mal estado, rampa de accesibilidad, acceso vehicular, seguridad, cruces peatonales visibles, cruces pocos visibles, semáforo. La vegetación, si es palmera, árbol, iluminación, luminaria y proyección de puente vehicular. Aquí lo que hay que resaltar es que esta metodología la elaboramos en urbanística y además no aplica la metodología, digamos, igual para todas las ciudades, ¿no? Hay que hacerle ajustes a cómo se hacen las mediciones. No es lo mismo medir San José del Cabo o Cabo San Lucas que medir, por ejemplo, Tuxtla Gutiérrez o Mérida. Son muy diferentes las condiciones. Eso es algo que hay que resaltar en este ejercicio que se realizó. De acuerdo. Y bueno, pues vemos, si pudieran observar la fotografía, pues sí se ve presente la vegetación, por lo cual obtuvo, pues, digamos, una puntuación aceptable, no es la óptima, pero aceptable. En aceras obtuvo la puntuación máxima, debido a que consideran todos estos criterios de diseño de accesibilidad universal. En seguridad vial obtuvo una muy aceptable puntuación. Iluminación tal cual, pues hay demasiada cobertura. Hay buena cobertura, la suficiente. Incluso hay iluminación dedicada al peatón, no nada más para el carril vehicular. Y en fachadas activas, bueno, en general en las intersecciones que analizamos, pues salió un poco bajo, pero esta es en la que sí hubo actividad. Y bueno, nada más les presento las puntuaciones generales de las 15 intersecciones que analizamos. En general, pues, digamos que son no aprobables, y únicamente 3 de las 15 intersecciones pues obtuvieron evaluación, digamos, aprobable, ¿no? Que fueron la Glorieta Mijares, la intersección de Zaragoza y la carretera transpeninsular y Paseo de la Marina, ¿no?
Y de hecho, pues vemos, sí, Sí, y el de Zaragoza y la Marina, que tiene una calificación menor que la de Fonatur, tiene que ver con el tema de, o sea, porque tiene menor calificación esa que la de Fonatur. Nada más que es, digamos, tiene algunos aspectos en los cuales sale mejor evaluada, por eso es aprobada esa. Sí, y de hecho Fonatur sale con baja, o sea, la percepción es que pues, digamos, el espacio es, digamos, agradable a la vista, ¿no? Quizá, pero en realidad no toma los criterios de seguridad para el peatón, ¿no? Es difícil cruzar de un lado, del Chedraui a la Comercial, es la verdad muy difícil. Bueno, le regresas un poquito, Chuy, rápido, nada más para terminar. El promedio, digamos, de las 15 intersecciones evaluadas es 4.69 de 15 puntos disponibles. Entonces, en general, ese fue el promedio de todas las intersecciones. Pasamos a la siguiente. Y bueno, aquí nos va a apoyar mi compañero Adrián, que nos va a dar los datos sobre la infraestructura ciclista. Al final, Los Cabos, si bien no tiene un uso de la bicicleta que figure dentro del reparto modal, sí es la opción para algunos este medio de transporte, ¿no? Y las exigencias que va a tener cada grupo hacia la necesidad de incentivos para usar la bicicleta son distintos entre sí, ¿no? Está el ciclista muy experimentado que no requiere una infraestructura ciclista consolidada y confinada, y el que no es ciclista, que va a exigir unas condiciones de seguridad muy distintas a las del ciclista experimentado, ¿no? A diferencia de la movilidad peatonal, donde todos de cierta forma sean automovilistas, usuarios del transporte público, son peatones, no todos son ciclistas, ¿no? Y la idea es dar la opción de que estas personas puedan ser ciclistas a través de este programa, ¿no? Entonces, tenemos aquí en este mapa de San José del Cabo la única infraestructura ciclista que existe en todo el municipio, que es esta ciclovía que está en la zona de Fonatur, en la zona hotelera, y que tiene básicamente una función recreativa, pero también de conectar la zona de hoteles que dan al mar con el centro de San José, ¿no? Pero está muy orientado a estos viajes que realizan los turistas, más allá de realmente una opción de movilidad para realizar viajes más dinámicos dentro de San José o de Cabo San Lucas, ¿no? Mencionar que sí, la siguiente, Jesús, que una limitante que para muchos podría ser considerada una externalidad que no incentiva el uso de la bicicleta son las pendientes que existen en Los Cabos, pues, que es bastante accidentado y que, otra vez, un ciclista muy experimentado puede que no lo considere un desincentivo, pero para poder atraer nuevos viajes es necesario abordar esta limitante, ¿no? Y poder lograr ubicar dónde colocar la infraestructura ciclista y por medio de qué calles poder comunicar los orígenes y los destinos de los usuarios, ¿no? Pero bueno, aquí estudiamos ciertas vialidades basándonos en el programa parcial de desarrollo del municipio, así como unas vialidades que deberían de ser las que más conecten y que más atraigan viajes de potenciales ciclistas, ¿no? Porque otra vez, yo les menciono, el propósito es atraer nuevos usuarios, y preservar los que ya tenemos, que sí son pocos y que la mayoría de los viajes que realizan tienen más fines recreativos que fines de movilidad, ¿no? Pero eso no significa que Los Cabos no tenga un potencial para poder utilizar la bicicleta como un modo de transporte, ¿no? Seguimos y... De hecho, yo quisiera hacer una reflexión antes que pasemos a la siguiente, pero aquí esto que menciona Adrián es interesante porque muchas veces estas ciclovías que aparecen aquí son las que están planteadas en el programa de desarrollo urbano 2040 que tienen en Los Cabos. Y lo que se hizo fue un estudio de pendientes y entonces se analizó con esas pendientes el esfuerzo que requiere un ciclista para poder hacer uso de estas ciclovías. Y esto es importante en un primer ejercicio, pero ciclovías adicionales que se planteen, por ejemplo, San José, cuando queramos conectar estas colonias acá en Zacatal, lo que comentaban la semana pasada de La Ballena, pues requieren cierto esfuerzo para poder llegar a los extremos de estas colonias, de estos asentamientos. Igual algunas zonas de la zona pacífico de Cabo San Lucas pues requieren un mayor esfuerzo para hacerlo. Y entonces la siguiente, adelante Adrián, es pues, importante.
Sí, Nada más comentar, Roberto Sandoval dice en el chat que está en proceso de construcción otra ciclovía en Cabo San Lucas, en Lomas del Sol. muy bien. Sí, pues entonces habría que incorporarlo en estos mapas. Gracias, Roberto. Roberto, sí. Y pues sí, a partir de este análisis es donde podemos empezar a plantear dónde hacer la infraestructura ciclista, cómo hacer la infraestructura ciclista y otra vez a qué usuario se debe de orientar, ¿no? Considerando que normalmente el usuario ciclista al que uno suele orientar la infraestructura va va del experimentado al menos experimentado, ¿no? Y cada uno tiene una percepción distinta de seguridad vial y una exigencia distinta de infraestructura, ¿no? Ya sea por esfuerzo o sea porque ya está acostumbrado a transitar entre el tráfico motorizado y el que no lo está, ¿no? Siguiente, Chuy. Sí. Y bueno, nomás mencionar que la extensión de la ciclovía existente es de solo 3.50 kilómetros y pues el fin es principalmente turístico, ¿no? Sí, claro. Y los demás datos, no sé si los quieren mencionar. Adelante, Cris. Sí, pues ya nada más para terminar con la parte de diagnóstico, algunos datos. Como ya mencionó Adrián, la extensión de la ciclovía en San José del Cabo. Y también observamos que hay una relación entre la calidad, las evaluaciones que hicimos de la calidad del ambiente peatonal con la cantidad de personas que caminan. Por ejemplo, la mejor evaluada fue la glorieta de Mijares y es la intersección en la que se contabilizaron más peatones, ¿no? Que fueron 2.086 de los estudios que realizamos fue en donde más se encontraron peatones. Entendemos que también es un tema turístico, ¿no? Ahí la gente pasa mucho, pero también son las condiciones óptimas que existen en ese sitio para pues brindarle comodidad y accesibilidad al peatón. En el caso de los ciclistas, en donde hubo más ciclistas fue en la intersección de Transpeninsular y Valerio González, que es en donde está el Walmart. Y en segundo lugar, pues el Paseo de la Marina, ¿no? Que obtuvo 93 ciclistas contabilizados, ¿no? Y se ve un poco la relación, que es pues zonas en las que no obtuvieron las puntuaciones óptimas, pero pues la infraestructura hay, solamente falta ahí como un tema de diseño y de sensibilizarnos un poco en cómo diseñar la calle para que sea accesible y que tenga las condiciones para que los ciclistas y los peatones puedan circular pues con seguridad, con comodidad. También el tema de iluminación, que hablamos que ahí existe la infraestructura, pero la cobertura no es suficiente. En solo 2 de las intersecciones estudiadas se encontró iluminación dedicada al peatón. En las demás no existe la iluminación dedicada. Y en 8 trayectos peatonales analizados no existe ningún tipo de iluminación, es decir, ni siquiera para los vehículos, ¿no? Entonces nos genera estos focos de inseguridad ya en la noche en los que pues la gente pues tiene que circular, pero pues tiene el problema de seguridad que podría ser resuelto pues implementando las luminarias. Y por último, ese es un dato interesante, que es que el 46% de las intersecciones estudiadas no cuentan con ningún tipo de señalización en los cruces peatonales, ¿no? Es decir, el peatón no sabe por dónde cruzar o pues cruza por donde él piensa que es lo óptimo porque no existe cruce peatonal, cruce de cebra o señalización vertical que le pueda ayudar y que le pueda brindar la seguridad y que pues detenga a los vehículos para que se realice el paso de los peatones. Bien. Pasemos ahora sí con lo siguiente, Chuy. Bueno, pero espérame, me parece que vamos con las siguientes preguntas de Mentimeter, por favor. Sí. Entonces todos regresemos al Mentimeter. ¿Ya ven la pantalla? No, aún no. Avísenme. Listo. Sí, ¿listo? Pasa. Entonces, ¿por qué consideran que son pocos los habitantes de Los Cabos que usan la bicicleta? Desde hace mucho calor, las pendientes son muy cansadas o son
bueno, aquí está, son muy cansadas, es muy inseguro y no existe la infraestructura. Y la otra que incluso en algunas ciudades que son muy ciclistas nos hemos topado es que no tienen bicicleta o no saben andar en bicicleta. Y esto nos da pauta para poder pues plantear algunas de las ideas que ya tenemos por ahí estructuradas. Sí, ese último punto es muy constante, que te encuentras con personas que quieren hacerlo, pero que les da miedo o no saben usar la bicicleta, o les da pavor andar en la calle y que se les pase un carro súper rápido, sobre todo los de ruta del desierto, que no te da ni el 1,5 metros ni 10 centímetros de espacio para pasarte. Sí, y eso que mencionas, Magda, o sea, en Los Cabos que no tiene un enfoque ciclista del día a día, que no lo tiene, es la verdad. No. Pero es clave el que haya personas que además tienen esa intención, pero que no tienen bicicleta porque no la saben usar. Y si la supieran usar, comprarían una bicicleta o buscarían la manera de hacerse de alguna, ¿no? Es correcto. 15 personas, nos hacen falta 4, 3, vamos para pasar. La que sigue también, ¿verdad, Chris? Sí. No. ¿La siguiente pregunta? Sí. Sí, perdón. 2 personas, vamos, 2 personas. Ahí, mientras ocurre la respuesta sobre el comentario de Magda, por ejemplo, en algunas alcaldías de la Ciudad de México lo que han venido haciendo, y creo que ha dado buenos resultados, son las escuelas de bicicleta, ¿no? Sobre todo los fines de semana, en algunos bajo puentes. Bueno, yo recuerdo donde vivía, en la alcaldía de Azcapotzalco, habilitaron algunos bajo puentes, se adaptaron y ahí, ¿no? Se hicieron escuelas de bicicletas y funcionaron bien. Precisamente eso, ¿no? Creo que efectivamente mucha población que tenía la intención, inclusive desde niños o adultos, te ibas a los extremos, niños y adultos, y bastante concurrencia, ¿no? Entonces, creo que ese punto que toca, creo que también puede ser importante dentro de la parte de las estrategias o de las líneas de acción. Y de hecho yo tengo un grupo que invito sobre todo me enfoco más a mujeres, que son las que menos se atreven, de 25 mujeres que se inscribieron al grupo para enseñarles a andar en bicicleta. Las estoy llevando ahorita lo que es en Brecha, y en el desarrollo del Country Club nos dieron permiso para que se sientan seguras, ya que se sienten con esa seguridad de manejo en la bicicleta, ya poderla sacar a la calle, porque les da pavor no tener la habilidad, y una vez que ya andan en la calle se sienten con miedo que les pase otra persona o otro carro muy rápido y que puedan ocurrir un accidente. Muy bien, de acuerdo. Bueno, vamos dándole a esto rápido, a estas preguntas que tenemos. ¿Te gusta o te disgusta que encontraras este tipo de bicicletas frente a tu casa? Y esto, pues, digamos que en la Ciudad de México fue un tema, y Uciel está de testigo de esto. Sí. Y que es básicamente lo que comentábamos en el webinar del martes de la semana pasada, que es lo que queremos lograr con el PIMUS también desde la parte normativa, que podamos adelantarnos a algo que aún no pasa en Los Cabos, y qué sucede con este tipo de servicios de bicicletas en renta, ¿no? ¿Qué sucede también? ¿Qué sucedería bueno, ya llegó Uber, ya llegaron las plataformas, pero ¿qué hacemos ahorita para eso? Pero ¿qué hacemos con este tema de las bicicletas sin anclaje? Entonces tenemos 15 personas, vamos, los demás sí pudieron ingresar al Menti, tienen ahí su clave. Algunos sí les gustaría, a otras personas no. Está bastante... Es interesante la verdad, porque esto nos da pauta, y que, como decía Uciel en sesiones anteriores, aquí lo interesante es ver de qué manera hacemos que realmente sea implementable no solamente la parte de proyectos, porque siempre los planes de movilidad quedan en proyectos. ¿Cómo le hacemos para que esto pase también al tema normativo e institucional, que se va a hacer cargo de aplicar esto? Sí, aquí yo creo que en esta parte recuerdo bien, era muy notorio en algunas colonias de la Ciudad de México, la parte de Reforma, Polanco, Roma Condesa, muy notorio, ¿no? Te encontrabas prácticamente, así como tienes tú la imagen ahorita, así calle tras calle te encontrabas. Obviamente, saliendo de esas colonias,
pues ya era realmente muy aislado, ¿no? Que te encontraras alguna bicicleta, pero sí el debate fue fuerte, de hecho creo que no ha terminado como tal, pasó con los scooters también, pero al final ese debate era, bueno, pues ¿qué prefieres? Ya te invaden los autos, las banquetas, se te suben, no te dejan pasar, o prefieres ver una bicicleta, ¿no? Ahí sobre la banqueta. Entonces Claro. sí fue fuerte, obviamente muy polarizado y creo que más polarizado en esas colonias, ¿no? Donde fue muy notorio la presencia de estas bicicletas que te las encontrabas prácticamente varias en una misma calle. Pues particularmente en este tipo de colonias fue donde creo que la oposición, inclusive de los propios vecinos, pues fue fuerte, ¿no? Pero hacia las afueras de estas colonias, pues ahí ya se equilibraba mucho más el debate, ¿no? Que sí querían que llegara más la oferta de bicicletas. Así es. Y Enrique, justo es esto que comenta Uciel, la anécdota, la experiencia curiosa de la Ciudad de México, porque pues muchos no tenemos bicicleta para movernos, podemos caminar, podemos usar el transporte público, nos gustaría tener una bicicleta para de repente hacer algún viaje muy de rápido, pero sucede esto, ¿no? Otra cosa también, pasamos a la siguiente pregunta rápidamente para ya pasar a los ejercicios. ¿Te gusta o disgusta que existiera una ciclovía frente a tu casa? Me gusta, me gusta. Y aquí es, o sea, y esto en tu casa, pero seguramente si tienes, digo, quienes estén en la llamada y que tengan algún tema, pues un comercio, pues seguramente muchos de ellos tienen un acceso a un estacionamiento y entonces no les gustará tanto que exista eso. Hay gente que sí, que entiende que la gente, que hay estudios que dicen, y yo ahorita no tengo cuál es el estudio por así exacto, pero que el tener acceso a transporte público, a que sea peatonal, que haya acceso a bicicletas, implica un mayor número de Clientes. ventas, de clientes y obviamente pues de ventas, ¿no? Claro. En Playa del Carmen, en la Quinta Avenida y en la 10ª Avenida, tienen una ciclovía que desemboca en todos los restaurantes y cada restaurante tiene un biciestacionamiento al lado de sus cafés o restaurantes o bares, donde todo el mundo se mueve en bicicleta ahí, en Playa del Carmen, en la Quinta Avenida. Y bueno, ya tenemos 19. Ahorita vamos a dejarle aquí, hasta aquí. No vayan a contestar todavía esta. Sí, la dejamos. Pasamos a la siguiente fase ya para, ahorita vamos a mostrar unos ejemplos. Listo. Y entonces son las problemáticas que identificamos. Adelante, Cristian. Pues nos vamos rapidísimo. Si quieres, nos saltamos las diapositivas de evidencias, que en realidad ya dimos los datos, Chuy, por favor, nada más. Pues las problemáticas que vimos principalmente es que los ciclistas de Los Cabos no usan la bicicleta con fines de transporte. ¿Puedes pasar a la siguiente, Jesús? La siguiente. Otra es que existe dificultad de desplazamiento para las personas con movilidad reducida. En Baja California Sur, 68 de cada 1000 personas tienen una discapacidad. Es un número bastante importante y que no estamos entendiendo, y ya vemos los datos que lo evidencian, ¿no? La siguiente, Jesús. Los bajos niveles de viajes realizados a pie, que son 10.75%. La siguiente, Jesús. Bajos niveles de seguridad para el peatón. Vimos el dato de que el 46% de las intersecciones analizadas no tienen ningún tipo de señalización. También en la baja cobertura de alumbrado. Siguiente, Jesús. Y me parece esta, que es la última, que es los puentes peatonales ubicados en los tramos urbanos de la carretera transpeninsular dificultan los traslados a pie y en bicicleta. Hay tramos, hay puentes vehiculares ubicados en zonas semaforizadas que estorban a la circulación peatonal y que roban espacio de la banqueta, están mal emplazados. Y pues habiendo una oportunidad, está ahí la intersección semaforizada, existe la infraestructura esta del puente peatonal que pues parece como que obliga al peatón a cruzar por el puente cuando su derecho sería cruzar a nivel de calle, ¿no? Y pues en general que algunos puentes peatonales que ubicados en la transpeninsular, en donde sí deben de existir, pues no cuentan con el diseño accesible, ¿no? La gente con bicicleta no puede cruzar la carretera, mucho menos la gente en silla de ruedas. Esa la pasamos para después, Jesús. Sí. Y vamos ahora sí al ejercicio.
Bueno, al igual que en las anteriores sesiones, vamos a dividirnos en equipos y en dos equipos y la idea es que podamos realizar un mapa desde su percepción. Marca el mapa lo siguiente, calles que piensen que podrían peatonalizarse, vialidades en las que se pueden implementar ciclovías. Obviamente, esto pues ya vimos cuáles ciclovías son las que se contemplan en el plan de desarrollo urbano. Ahorita Roberto nos comentaba de una que ya está haciendo. Zonas en las que actualmente te gusta caminar, que viene mucho con esta pregunta que nos hacían en su momento, pues depende de la zona, ¿no? Y también pues en las que se muevan que digan, oye, pues aquí estaría padre hacer algo diferente. Son las en las que es difícil o incómodo circular a pie, son las que requieren de señalización peatonal como semáforos o peatones. Entonces voy a dividirnos en equipos y Cristian, Adrián y Sofi y yo ahí estaremos dirigiendo los equipos. Sí, tenemos un poquito el tiempo corto, pero pues vamos a darle unos 7 minutos, creo. Órale, va. Sesiones de grupos y las sesiones. Sandoval, Cristian Vargas y ya quedó acá Adrián. Listo.
Listo. Tu micrófono, Jesús. Si ya estamos todos de regreso, 27, creo que faltan todavía algunos de regresar. Carlos, Julia y Víctor Manuel todavía faltan por ahí. Bueno, ahorita ya va a concluir, pero me parece importante que ahorita pasemos directamente al Mentimeter. Y entonces, ¿sí ven la pantalla del Mentimeter? Ya por ahí ya votaron varios. Sí. Sí, sí. Y la pregunta es, ¿qué te parece este evento que se realiza los domingos en Cabo San Lucas? Somos 31, 32 personas. ¿Pueden explicar qué es el evento? Sí, este evento es un cierre dominical que se hace en Cabo San Lucas, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, muy parecido a lo que se hace en la Ciudad de México, que cuando se cierra Reforma. En Guadalajara está la vía recreativa, y hay varios ejemplos de estas ciudades que han hecho estos cierres. Ahorita les vamos a mostrar un ejemplo de cómo se hacen otras ciudades. Pero muy importante es, ¿qué opinan sobre lo que se hace en Cabo San Lucas al respecto? En San José aún falta esto, y tiene que ver mucho con esta experiencia que mencionábamos en un inicio con Magda, de que hay gente que le gustaría usar la bicicleta, no sabe usarla, pero ¿qué tal si a este paseo dominical en que cerramos las calles podemos además implementar un tema de biciescuela, donde la gente puede ir a aprender? Que es lo que mencionaba Uciel, que hay ciertas alcaldías aquí en la Ciudad de México que tienen un tema de esta biciescuela, para que la gente los fines de semana, como un tema recreativo, pues además puedan aprender a andar en bicicleta. Que también es un tema de que no nada más es la bicicleta, hay gente que sale a caminar, gente que sale en patines. La idea es que la gente se apropie de este espacio. 19 personas, y paso a la presentación. Sí. Que está aquí. Listo. Entonces, adelante. Pues vámonos súper rápido para que... Ahí, Adrián, ya nos falta poquito tiempo. Sí. Y bueno, vemos las experiencias de otras ciudades en el ámbito de la movilidad ciclista. Normalmente todos los programas de movilidad ciclista tienen el mismo fin, que es incrementar los viajes en bicicleta. No hay una ciudad en el mundo que no tenga como meta ese propósito, no más que varía en la cantidad de viajes que se desean aumentar, ¿no? Y las estrategias que se suelen implementar suelen ser también muy, muy similares, ¿no? Aumentar la cantidad de infraestructura ciclista. Algo que ha sido muy exitoso, especialmente en Latinoamérica, que comenzó en Colombia, es esto de implementar cierres de calle los días domingos al tránsito motorizado, para que la gente ruede, camine, ande en patineta, ande en patines, y también puede funcionar como una campaña de promoción al uso de la bicicleta, ¿no? Y campaña de educación vial, estos cierres dominicales, porque son el escenario óptimo, ¿no? Entendiendo que en Los Cabos, solo en Cabo San Lucas tiene, pero podría también implementarse en San José del Cabo, y también podría tener un fuerte componente de atractivo turístico, ¿no? Considerando la cualidad específica de Los Cabos, ¿no? Otra cosa que es muy importante para incentivar la adquisición de bicicletas, sobre todo para que la gente que no tiene una bicicleta compre una bicicleta, es que la ciudad dé bicicletas públicas, ya sea por medio de una empresa pública como en la Ciudad de México, o en este caso en Buenos Aires, o por medio de una empresa privada como
también sucede en la Ciudad de México con estas bicicletas sin anclaje, ¿no? Estás dando la posibilidad de gente que no utiliza la bicicleta normalmente a que lo haga e incentivas que termine adquiriendo una bicicleta, ¿no? Y otras que son también bastante importantes es la educación y la promoción del uso de la bicicleta, ¿no? Cuestión de educación vial en escuelas a niños para que aprendan a usar, así como educación vial a automovilistas o incluso ya usuarios de la bicicleta que no sepan cómo comportarse en la vía, ¿no? O darles a entender cuáles son sus derechos, sus obligaciones y sus prohibiciones, ¿no? Ok, y luego pues nos vamos a las acciones que se están tomando en el tema de movilidad peatonal. Pues en general son medidas y acciones de implementación de infraestructura, ¿no? Y de dispositivos de seguridad. Hay programas de cruces seguros, por ejemplo, en Mérida están implementando programas de cruces seguros en vialidades conflictivas, pues la dotación del alumbrado público. Y muy importante la inclusión de componentes de movilidad no motorizada en los proyectos, sistemas de monitoreo de evaluación y las condiciones de esta infraestructura para los modos no motorizados, la adecuación y rehabilitación de banquetas en zonas estratégicas y pues ya lo comentaba Adrián, programas para el fomento a la cultura vial en espacios públicos, ¿no? Por ahí en Querétaro están realizando catálogos de recomendación de accesibilidad para personas con discapacidad, que en los proyectos se pueda revisar estos catálogos y se pueda pues construir ya con un diseño universal y funcional, ¿no? Incorporar en todos los proyectos de calles infraestructura para la movilidad, ¿no? Que sea forzoso el diseño adecuado en aspectos de accesibilidad y comodidad en todos los proyectos que se estén realizando de calles. ¿Puedes pasar a la siguiente, Jesús? Sí. Sí, Adrián. Y bueno, una cualidad que podría aprovecharse mucho en las ciudades de San José y de Cabo San Lucas es que una gran cantidad de sus calles no están pavimentadas, ¿no? Y podrían incorporarse diseños muy específicos orientados a cuestiones bastante vanguardistas de movilidad, ¿no? Como es esto de los jardines infiltrantes, considerando el problema que Los Cabos tiene para cuestiones del agua, y es una estrategia que se implementó en la Ciudad de México para poder captar el agua, entendiendo que la Ciudad de México también tiene un grave problema con el agua, ¿no? Sí. Bueno, la que sigue. Y bueno, ya Adelante. en el contexto internacional, en Barcelona, pues tiene todo un plan armado, muy concreto, en el que se implementan acciones como, pues, generar lo mismo, mejorar la accesibilidad y el confort, promover los viajes peatonales. Uno muy interesante es crear áreas pacíficas al interior de las manzanas para mejorar la eficiencia de los traslados a pie, ¿no? Entonces, en sus manzanas al interior tienen zonas en las que pues no existe la movilidad motorizada y pues únicamente se trasladan los peatones y las bicicletas. Implementar las zonas 30, programas, en Barcelona existe un programa que se llama Cami Escolar, que asegura los traslados a pie de los estudiantes desde sus casas hasta sus escuelas y sin necesidad de que exista la supervisión de un adulto, ¿no? El punto es asegurar la movilidad de los niños, ¿no? Que son, pues, parte del grupo vulnerable. En Santiago perdón, sí. Ajá. Rápido. Y rápidamente, pues, básicamente lo mismo, ¿no? En Chile, la implementación de la infraestructura peatonal necesaria, el peatonalización de calles, ampliación de la red de banquetas y pues es eso, esas acciones las que están realizando internacionalmente. Por ver si pasamos a la siguiente, Jesús. Sí. Entonces, bueno, como mencionábamos, un ejemplo de una calle con un buen diseño, accesible, seguro, está el Boulevard Mijares, y obviamente pues aquí el tema de la intersección que es la Glorieta Mijares. A lo que sigue es una actividad que aquí Cristian y Adrián vamos a dividirnos en equipos otra vez y haremos un rediseño de una intersección en San José y una en San Lucas. Y
Cristian tendrá una en San Lucas y Adrián tendrá la de San José, ¿es correcto? Así es. Bien. Lo vamos a hacer rápido, súper rápido, pero es básicamente dibujar qué creen que hace falta para mejorar la intersección y lograr que esta zona sea accesible universalmente, accesible, bueno, digamos, cómoda y segura. Es básicamente eso. No sé, dibujar cruces peatonales, dibujar rampas, lo que ustedes piensen que es necesario, ¿no? Entonces pasamos a la actividad, nos dividimos en equipos de 2 y lo hacemos.
Jesús, tu micrófono por ahí. Les comentaba que los que vamos regresando ya a la sesión principal, pasemos al Mentimeter. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Ok. Entonces, respecto a las ciclovías, ¿usted considera que son necesarias para que el ciclista circule seguro? Quitan los lugares de estacionamiento, quitan espacio de los carriles de vehiculares. Y la otra es que no hacen falta en Los Cabos. Alguien pudiera decir que no hacen falta en Los Cabos porque al final de cuentas se mueve en transporte público o usa su vehículo particular, que en la sesión pasada muchos pues usan su vehículo particular para moverse en Los Cabos, ¿no? Al final, la bici en Los Cabos es muy bajo su porcentaje, ¿no? Para algunos podría considerarse una razón. Sí, entonces es la razón de esta pregunta. Son necesarias. Qué bueno que todos están teniendo al menos esa visión. Ahorita que llegamos a los 19, 20. Pasamos a la última, ¿no? Sí, ya son 3 que siguen, pero ya muy breves. Ya, de hecho, ya vamos a cerrar. 18, 19. Bien, voy a pasar a la que sigue. ¿Qué acciones piensas que pueden contribuir al mejoramiento de la movilidad no motorizada? Aquí es abierto. Tenemos 1 minuto para llenarla. Adelante. Opciones seguras para peatones y ciclistas. Bueno, sí. ¿Qué más? Ya para pasar a la siguiente. Actualizar la ley de movilidad. Eso es muy, muy importante, muy interesante. Sobre todo que pareciera que en algunos casos la ley de movilidad se quedó en el tema de aplicaciones y deberíamos de ver un poquito más allá, ¿no? La discusión se quedó y se centró en eso. Construir infraestructura ciclista y peatonal adecuada, preferencia a estos modos, más banquetas anchas y más señalización. Justo mencionábamos, son a los modos a los que menos se les invierte en infraestructura. Mejoramiento de los cruces peatonales, mejor señalización subterránea, sí, y muy importante, educación vial a toda la población, educación vial desde escuelas, en bici a la escuela, respetar la ley de movilidad y actualizar según las necesidades, educación vial, clases y concientizamiento a las personas, ciclovías, señalización, ampliación de banquetas, forestación para sombra, muy importante, infraestructura para ciclovías como medio de transporte, pavimentación de calles, iluminación, educación vial. Wow, muchas gracias. Son padres. Esto es muy, muy bueno, todo esto que nos han asignar recursos para infraestructura. Esta es de las más importantes. Y Uciel siempre ahí nos daba mucho, nos hacía hincapié en que tiene que ser muy de la parte de dónde van a salir los recursos, ¿no? Para pagar todo esto también. Así es. Con 15 voy a pasar a la que sigue porque ya estamos sobre la hora 30 y en respeto a su tiempo, pues queremos avanzar. Presupuesto para infraestructura, adelante. Avanzamos, pero pueden seguir opinando en la anterior. Y bueno, la última pregunta, que es, ¿qué les pareció este webinar? Voy a dejar abierta esa pregunta. Para nosotros nos sirve mucho su retroalimentación. Obviamente también está el correo de la página web, que es contacto@pimusloscabos.mx. A donde pues esperamos también retroalimentación sobre temas que les interesan. Hay un tema que por ahí tanto Uciel nos ha mencionado y en diferentes reuniones que hemos tenido, que es el tema de personas con discapacidad, que lo estamos ahí considerando. De hecho, en la última visita que realizamos a Los Cabos, pues nos vimos con la dirección, con el Instituto para Personas con Discapacidad de ahí de Los Cabos. Y la verdad es que pues ahí estamos complementando información para que las medidas, que ojo, aquí las medidas que implementemos o que pongamos como estrategias tienen que tener accesibilidad universal, sí o sí. O sea, todos los habitantes de Los Cabos tienen que estar contemplados dentro de estas acciones. Entonces, muchas gracias por sus comentarios. Voy a dejar todavía abierto el Mentimeter ahí para que puedan aportar los que falten.
paso ya directamente a la presentación para cerrar. Y bueno, sería todo por nuestra parte. Salvador, unas palabras ya para cierre, para dejar a todos. Les agradezco estos minutos que nos dieron. Gracias. Recordarles de los otros 2 webinars que tenemos esta semana, si nos ayudan a ampliar la convocatoria, y pues regresar con Uciel para el agradecimiento final. Sí, igualmente también, gracias a todos por seguir participando. Nos quedan 2. Igual, súmense, los seguimos esperando. Y pues agradecerles y nos vemos el próximo miércoles, igual a la misma hora, para el siguiente webinar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Uciel. Y muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles. Y por favor, difundan ahí a todos. Ahí está el Facebook también, Facebook, Twitter, Instagram. Por favor, síganlo. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día e inicio de semana. Igualmente, gracias a todos. Luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias a todos. Hasta luego.